Y por supuesto también tener espacios donde uno puede compartir las reflexiones o los avances de investigación de la línea, ¿no?, de problematización en la que uno está. Entonces creo que tener ahí interlocución siempre es una cosa muy importante. ¿Por qué el título de Más allá de los discursos del odio? Un poco porque quiero poner el énfasis en que el gran problema es lo que sucede más allá de las palabras y del lenguaje, ¿no? No solamente el tema del discurso, de cómo se nombra a ese otro que es percibido como amenaza, al que se desprecia, sino también cómo representamos el mundo, cómo miramos el mundo y cómo actuamos en el mundo, ¿no? Que me parece que es el gran tema de fondo que hay detrás del discurso. Entonces, quiero orientar la presentación un poco por el tema de la ideología del odio, en dónde se forja, a quiénes resulta funcional, a qué tipo de intereses y cómo tiene esa capacidad de expansión que llega a permear no solamente el mundo institucional o de la clase política, sino que llega a permear la vida cotidiana, ¿no? Y nos la encontramos en muchos lugares comunes, desde conversaciones informales hasta en la barra del bar, ¿no?, donde alguien dice, o pues en nuestra propia familia, ¿no? Un poco en esto que yo llamo el cuñado, ¿no? El cuñado que silencia, el cuñado incómodo que está, ¿no?, todo el tiempo refrendando una parte de ese mismo discurso, ¿no?, de agresión. Así que más bien lo quiero enfocar como el tema de la ideología del odio y este tipo de problematización, pues un poco para entender cómo es que modela nuestra subjetividad, cómo hay personas que llegan a ver a esos otros o a unos otros como amenaza y cómo llegan a colocarse a veces muy inconscientemente como base de estos grupos de derecha y de extrema derecha, ¿no? Es decir, pensar la realidad como una construcción social donde los distintos actores van construyendo y tejiendo esa realidad, sea o no ese un hecho consciente, pero del que sí participan. Y entonces quiero un poco, a lo largo de la presentación, ir exponiendo a estos distintos actores, ¿no? Unos que van a ser los sujetos que reciben esa carga de odio, desde el discurso hasta la acción, los odiados, ¿no?, en la representación social, otros, los odiadores, ¿no?, los que proyectan el discurso, pero también hay otros por encima, como aparece, ¿no?, en esta viñeta del roto, que lo producen y lo divulgan, y también estos espectadores, ¿no?, los que no participan activamente de esa relación violenta, pero que tienen una capacidad de definición en esa construcción de la realidad muy alta y que me parece que es sobre los que hay que reflexionar para ver también, que es por donde quiero cerrar la presentación, qué cosas ya hacemos frente a eso y qué podemos hacer, ¿no? Como el tema también de las resistencias frente al embate. A ver si consigo ver si se mueve, porque es un GIF de el ascenso de la extrema derecha en Europa, que ustedes conocen muy bien, y que yo lo elegí porque me parece que en este ciclo que cubre de 2010 a 2020 lo que se ve es la rapidez de la progresión de ese ascenso. O sea, no es un proceso en un muy corto periodo de tiempo, considerando que además ahí no están los últimos acontecimientos que abarcarían hasta 2022. Lo que ya hemos visto del ascenso de la ultraderecha en las últimas elecciones en Italia, pero también lo que pasó en las elecciones en Francia, en Alemania, en Bélgica, o lo que conocemos para el lado que nos toca, también yo me reivindico en esa condición de leonesa de origen, en Castilla y León, ¿no?, con el ascenso de estas articulaciones, de estas asociaciones de partidos que llevan a un partido, por ejemplo, de extrema derecha como Vox, a tener posiciones clarísimas de poder. Entonces, eso me parece que es muy importante, ver este ciclo de la velocidad. Y la otra cosa que me parece también muy importante es problematizar cómo esto surge en un contexto de supuestas globalizaciones, aperturas, diversidades, ¿no?, y que nos lleva un poco a recuperar esa idea de la globalización como globalización neoliberal y también a entender algo que plantean, por ejemplo, Julián Martí y Flora Paternio, que escriben sobre el tema del neofascismo, pero que creo que también compartirían una mirada con las cosas que yo he leído de
Enrique Díez Gutiérrez. En términos de este neofascismo no es el viejo fascismo. O sea, no apela, aunque apele al tema de la patria, la nación, etcétera, no está apelando a las viejas formas de un capitalismo productivo de carácter nacionalista e incluso con una cierta distribución. Está apelando a una combinación entre mecanismos de control asentados en esta idea de la patria, lo nuestro, lo propio, que son muy de eslogan, muy simplificados, pero que no tienen ningún inconveniente en combinar con esos ejes de la reproducción neoliberal que habla, ¿no?, del mundo también de las transnacionales, del capital financiero, del poder al que no se le ponen cotos, ¿no? Dicen, de hecho, Julián Martí Flora Paternio, dice, hay una falsa contradicción entre un capitalismo autoritario, nacionalista, conservador y un capitalismo global, ¿no?, que apuesta por este tipo de experiencias y que incluso las llega a aderezar y a convertir como preocupación, a veces incluso hasta verde, ¿no?, o de otro tipo. Y en la siguiente lámina, creo que aquí La Marea hizo un trabajo estupendo de organizarse, que se ve muy pequeñito, pero bueno, también es una invitación a que puedan, si les interesa, consultar la lámina, porque hay un excelente recuento sobre qué ha pasado, abarca hasta 2022, y cuál es la representación de ese ascenso y de los distintos acuerdos y posicionamientos de la ultraderecha en el mundo europeo. Y creo que hay que pensar, además en la velocidad del proceso, en la extensión e intensidad del proceso, que le da, creo que, una serie de matices, ¿no?, a la problemática. Y además pensado en un mundo donde hasta hace no mucho tiempo Europa era como un referente, ¿no?, de los respetos o del respeto a los derechos humanos, de las construcciones democráticas, de la distribución social. Y lo que tenemos, pues, es un grave problema, tanto en términos, como digo, de intensidad, como de magnitud, como de potencial de crecimiento. ¿Y hacia dónde voy? Pues un poco hacia estas preguntas de inicio, ¿no?, por donde me gustaría adentrarme y que creo que hay que plantearnos. Este tipo de fenómenos que hablan de esas formas de ascenso, de la conformación de una base de votantes, pero también de ciudadanos y de sujetos que hacen y participan en el mundo de vida cotidiana, en sus sociedades, pues, ¿cómo nos lo explicamos? Entonces me quisiera concentrar en una serie de preguntas clave. ¿Quiénes producen ese discurso? Es decir, el discurso del odio no aparece espontáneamente, no es una acción espontánea detrás del mundo de las redes, como a veces reducimos, ¿no?, o simplificamos algunas interpretaciones que le dan a la red un poder y una capacidad que en realidad la red no tiene, ¿no? La red es el medio para divulgar, pero no es el lugar donde se produce, ¿no? También el cómo se difunden. Está muy claramente identificado el tema de medios de comunicación, redes sociales. A mí me gustaría también como poner algunos elementos sobre si hay otros mecanismos, espacios a través de los cuales se difunde y se reproduce ese discurso del odio, que a lo mejor son un poco menos evidentes. La pregunta de cuál es el sentido que tiene, es decir, ¿hay una funcionalidad de la ideología del odio? La violencia y el odio muchas veces tendemos a pensar que son por sí mismas irracionales, ¿no?, o actos de la maldad sin sentido. Y me parece que un poco lo que trato con esta presentación es que repensemos cuáles son las lógicas que hay siempre en los fenómenos de violencia en gran escala, como es la guerra, pero también de la propia violencia en las múltiples manifestaciones que tiene. Y en particular de este tipo de violencia, como es el odio, que es una violencia con altísimos niveles de crueldad en su ejercicio, ¿no?, cotidiano. Así que, bueno, también completar con unas preguntas que puede que sean las más evidentes, por donde voy a empezar, que son sobre quiénes se ejerce esa violencia, es decir, quiénes son identificados como esas amenazas a las que hay que combatir y a las que hay que neutralizar, pero quiénes también son los que ejercen esa violencia en distintas escalas, desde un nivel institucional, como puede ser el de la clase política, hasta el nivel del vecino, ¿no?, del familiar, del vecino, de los ciudadanos y de las personas con las que nos movemos cotidianamente.
Y la gran pregunta de qué les lleva a algunos a movilizarse no solamente para interpretar el mundo desde ahí, sino para actuar desde ahí, ¿no? Y tomar acciones que van desde acciones de manifestación en la vía pública hasta la emisión de un voto, hasta la violencia verbal o de distinto signo. Es decir, hacer un poco un análisis sobre el ejercicio de poder que hay en este entramado y sobre cómo es este fenómeno de la construcción del enemigo. Me interesaría, un poco a modo de ejemplificación, recuperar algunas de esas expresiones de normalización de la violencia y de la crueldad, que es lo que ha permitido que esta cultura del odio y que esta ideología del odio se vaya incorporando como parte del paisaje, así como sus distintas manifestaciones. Y como ejemplos de esta normalización elegí dos. Uno que tiene que ver con una posición institucional es la declaración en una entrevista de Rocío Monasterio en el año 2019, en un momento de las múltiples llegadas y oleadas migratorias, donde ella se refiere a los grupos de jóvenes migrantes menores que migran solos y que no están acompañados como manadas de menas, ¿no? Y ahí empieza como la colocación de la violencia y es una figura que no solamente es una expresión institucional de un partido, sino que llega a tener un cargo de representación del Estado, ¿no? Tiene bancada y como ella podríamos recuperar pues, a otros voceros de ese discurso del odio. Y rescaté algunos pedacitos porque me parece que ilustran muy bien cosas en las que nos vamos a ir adentrando. Ella dice, estos menas, que ya de por sí es un término absolutamente peyorativo y estigmatizante, dice, están causando en nuestros barrios un grave problema y que el partido, Vox, busca la protección y aquí apela, ¿quién es su interlocutor? Dice, el español de a pie, que en sus barrios quiere seguridad y libertad. Y aquí están los dos códigos con los que todo el tiempo se están moviendo, ¿no? El tema de la inseguridad pública, la percepción de inseguridad pública y la garantía de libertad como libertad individual. Y también apela a otro grupo que es el grupo con el que la derecha también tiene sus propios flirteos y acercamientos, como es el grupo de las mujeres. Dice, es que hay mujeres que no se atreven a caminar solas por la noche por determinados barrios. Y concluye y dice lo siguiente, y esta me parece que está para pensar muchas cosas. Dice, cuando estos jóvenes que llegan solos, que muchas veces son niños, cuando cumplen 18 años, acaban en nuestros barrios sin ningún tipo de tutela, sin haber sido integrados y sin ninguna posibilidad de futuro. Y lo que ella está dibujando ahí es toda una conformación del potencial, ni siquiera de un delincuente, sino del potencial delincuente, del potencial enemigo. Y ella está asociando en ese relato migración, juventud, transformación, como si fuera un determinismo, con un adulto que va a ser un delincuente, que va a alterar el orden de nuestros propios barrios, de nuestros espacios de seguridad, de confort, de identidad. Y del lado derecho, lo que aparece, y bueno, quisiera también un poco agregar, ¿no?, estas expresiones de Rocío Monasterio. Luego voy a recuperar algunas a lo largo de la presentación, porque luego las oímos en boca de mucha gente que interiorizó ese discurso institucional, ¿no?, en cosas como han venido a chupar, a este país ha venido mucha gente que hace turismo, que nos quitan el trabajo, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en la imagen de la derecha es una imagen de un hombre, de un prisionero, de alguien que fue, siendo prácticamente un niño, prisionero en el campo de concentración de San Marcos, ¿no?, en León, por lo que es un espacio cercano a todos que conocemos. Es de Cástor González y este hombre se dio a Carlos Hernández este dibujo de cuando él estuvo preso en el campo de concentración, que es la portada del libro de Carlos Hernández que se llama Los campos de concentración de Franco, donde hay una parte del campo de San Marcos, que hasta hace no muchos años ninguno de los que hemos nacido y crecido en León sabíamos, ¿no?, hasta que hace unos años se abre, ¿no?, a partir de un escándalo, si recuerdan cómo fue la situación, donde alguien dice, este espacio fue un campo, hay que recuperar
esa memoria. Y entonces esta imagen aparecía en un artículo que está en verdad hablando un poco de la historia del campo de concentración de San Marcos, y se contaban, bueno, distintos elementos que aparecen en el libro, y en la sección, publicado en uno de los diarios locales de León, y en la sección de comentarios y demás del diario, donde los lectores pueden chatear, alguien el año pasado, o sea, estamos pensando que quien escribe ese comentario no es ninguno de nuestros abuelos, bisabuelos o padres, ¿no? O sea, es decir, de una generación, pienso, por ejemplo, mi madre tiene casi 90 años, ¿no? No es la generación que creció en el fascismo o que vivió la guerra. No. Estamos hablando de una persona que tiene acceso, facilidad a los medios digitales, que seguramente es mucho más joven, y resulta sorprendente la frase que escribe y que es bastante demoledora en ese comentario. Dice, si podía concentrarse en dibujar, tan mal no estaba. Y hay que entender que, primero, el dibujo efectivamente no está hecho mientras está preso, ¿no? Ni posibilidades hubiera habido de tal cosa, pero lo que me pareció sorprendente de la expresión es el ejercicio de desprecio y de crueldad hacia alguien que ha sido preso político, que ha sido torturado y que vivió, siendo un niño con 15 años, un proceso de una violencia atroz. Esto que traje aquí y que quiero recuperar es una imagen real del campo de concentración, ¿no? De San Marcos, de una de las áreas centrales, y el texto que esta persona también tuvo que leer antes de hacer ese comentario despreciativo, que creo que nos lleva a preguntarnos cómo es posible eso, ¿no? En este contexto, en pleno siglo XXI, tenemos tantas fuentes de información, hay algunos procesos de recuperación de memoria que se han logrado. Y en este texto aparecían algunos elementos que decía, por ejemplo, una declaración de Pere Grañén, que es un sobreviviente de este mismo campo, del campo de San Marcos, que escribe en sus memorias su experiencia como preso, y dice que cuando llegó a ese campo de concentración enseguida percibió, y cito textual, un cambio en comparación con otros campos de concentración. Pere Grañén describe salas abarrotadas de gente, y cito, con caras de muerte de un blanco tirando a ceniza. Dice que en la sala suya calcula que habría unos 200 presos, algunos desde hacía más de 2 años con aspecto de ser, cito, verdaderas piltrafas humanas esperando morirse. Muchos expresos recuerdan un calabozo conocido como la Carbonera, donde llegaron a estar encerradas más de 70 personas a la vez y donde se moría de asfixia, a veces con 12 presos diarios que morían de asfixia. Dice otro preso de ese mismo campo, que también era un muchacho, dice, había miedo a la muerte, piojos, miseria, el olor era hediondo, estuve con la misma ropa 4 meses, no había espacio ni estando de pie. De noche, si te tumbabas de cara al norte, ya no podías darte la vuelta, te quedabas como sardina en lata hasta el día siguiente. Y hay que considerar que, según los archivos oficiales, en una ciudad como León, que en aquel entonces tenía 30.000 habitantes, 12.000 llegaron a estar presos. Es decir, fue una ciudad asediada, sitiada y derrotada, donde prácticamente la mitad de la población pasó a una condición de ser prisionero de guerra en un campo de concentración. Y quien emite ese juicio de esa frase, que es una línea, contundentemente anula muchas cosas, el contexto, la memoria, la reflexión, y lo único que está en el contenido de esa frase es el tema del odio personalizado hacia un otro que después de muchas décadas en su visión del mundo tiene que seguir siendo erradicado y que no merece ni siquiera una mínima compasión en términos de la experiencia vivida. Así que me quiero ir saltando un poco a esta condición de quiénes son las amenazas de hoy en día que están en ese discurso del odio. Me parece que las más evidentes de a quienes tememos son estos extranjeros, ¿no? Los migrantes que aparecen en todas las imágenes y que los medios de comunicación una y otra vez van también favoreciendo y exaltando esos discursos de odio y de rechazo y de amenaza, ¿no? De amenaza, ya no cabemos más, no hay suficiente, va a llegar el gran tema de la inseguridad
o lo que Javier Casal, en un excelente texto que si no conocen les recomiendo, se llama La normalización de la ultraderecha, dice también esos discursos frente a los migrantes apelan al chauvinismo de bienestar, ¿no? Aquí había una cierta distribución y eso que se percibe como amenaza externa va a acabar con ella y va a ser lo que va a hacer saltar al sistema. Como si no hubiera contexto, que luego vamos a avanzar en él, sobre cómo funciona el capitalismo neoliberal y cómo la ruptura de los mecanismos de distribución es muy anterior a que nadie migrara de un país a otro, ¿no? O a no considerar las condiciones que llevan a estas personas a migrar y a poner en riesgo su propia vida. Además, hay que empezar a meter también, creo que el tema de que estos que nos parecen una amenaza y que así se divulga en muchos de los ámbitos de medios de comunicación, dirá, por ejemplo, Adela Cortina, que en verdad la amenaza la representan no cualquier migrante y no cualquier extranjero, sino los migrantes pobres, ¿no? Ella dice, no se odia al extranjero que compra un piso de $500,000, sino al que no tiene recursos y cruza el estrecho para escapar de la guerra y poder sobrevivir. Y hay que tener claro que, por ejemplo, una de las reformas que hace la Unión Europea, amplificando las condiciones de residencia y que el Estado español incorpora en su legislación, es la de ser un inversor o comprarte una propiedad efectivamente de más de $500,000. En el caso, por ejemplo, de España, dos expresidentes de este país, Calderón y Peña Nieto, están viviendo en Madrid porque se compraron y tienen una residencia, una propiedad de más de $500,000. Uno, Peña, saqueó todas las arcas del Estado como nunca antes se había hecho, y Calderón fue quien desata la llamada o la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que es parte del entramado del propio narcotráfico, es decir, es el narcoestado y la representación del narcoestado. Y uno de sus miembros, su brazo derecho, en la Secretaría de Seguridad, está siendo juzgado o acaba de ser juzgado en Estados Unidos por ser no cómplice, sino miembro activo de, de las propias redes del narco. ¿Qué aparece aquí en esta otra imagen? Aparece esa apelación a los espacios que no nos parecen adecuados, bonitos, ordenados, ¿no? Y que siempre como esta construcción de la amenaza vinculada a inseguridad pública, con una percepción que también se construye de amenaza, que no es espontánea, pero que nos lleva a segregar no solamente a las personas, sino a segregar espacios, ¿no? La segregación socioterritorial de muchos de los barrios que en muchas de las ciudades españolas corresponden, esos barrios donde se han ido asentando los migrantes, corresponden con los antiguos barrios obreros y donde hoy convive el trabajador migrante con el trabajador también pauperizado que ha ido perdiendo, ¿no?, posibilidades, poder adquisitivo y sobre el que han recaído buena parte de esos mecanismos de distribución. Y así empezamos a tener una serie de fronteras simbólicas. Tenemos escuelas gueto, barrios gueto. Así que el discurso también del odio acaba en un cordón de seguridad que a veces es invisible, pero que existe. Dirá Delumeau, que es un especialista sobre la construcción social del miedo, dice él que no hay guerra ni violencia sin un otro amenazante. Y esta instrumentalización del miedo va a ser una parte central, tanto para definir y poner rostro en el miedo y en la amenaza, como para delimitar las fronteras. También hay que pensar que asociado a este tema de las amenazas y de la inseguridad, también hay grandes negocios, ¿no?, que crecen al calor de esta cultura securitaria que se va construyendo desde la extrema derecha y desde la derecha, ¿no?, que es pues, toda la cultura securitaria que demanda condiciones como alarmas, seguros, rejas, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues es parte también de los grandes negocios. Hay otra dimensión de esos rostros y de esa conformación del miedo que creo que a veces es menos explícita, pero que tenemos que, creo que incorporar y que entender para acercarnos a comprender esa parte de respuestas de quien luego acaba irrumpiendo en el espacio público, sea la barra del bar, sea la comida familiar o sea las elecciones,
que tiene que ver con el miedo a la pauperización, como un miedo terrible en términos de vulnerabilidad. Un poco recuperé estas imágenes porque es algo que ha ido pasando en este ciclo de máxima destrucción de las políticas neoliberales en el mundo europeo y en particular para lo que toca en España. Imágenes que hace tal vez 20 años eran un poco impensables, como la de una señora mayor buscando, ¿no?, entre la basura para completar su compra, como este señor que con su cartel dice soy español, tengo una niña, necesito el trabajo, también te puede pasar a ti, ¿no? O sea, yo no me lo busqué, ¿no? Y también estas filas de los comedores, ¿no?, donde las personas van a buscar alimentos para poder sobrevivir porque ya ni siquiera alcanza para hacer la compra básica del día a día, ¿no? Esas imágenes... José, perdón un segundito. Hago una referencia ahí al término soy español, que incluso la gente empobrecida tiene que poner el término y decir, ojo, que no soy inmigrante, que no soy extranjero, que soy Claro, español, darme a mí el de los míos. claro, claro, claro que sí. Y un poco estas son imágenes que están, ¿no?, todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, por donde deambulamos, caminamos, etc. Y que han llevado a varias cosas. A unos a la paralización, es decir, hay un sentimiento de miedo tal que uno trata de ignorarlo, no lo miro, no lo veo, no existe. Pero que en otros casos ha llevado a la movilización. Creo que en unos casos a una movilización consciente, de una base transformadora de izquierda que trata de apelar a la necesidad de reconstruir esa distribución y el reparto, pero que también ha llevado a la movilización y a la derechización de una base de los que temen caer en ese sector, es decir, de una parte de franjas medias y medias bajas que algunos ya cayeron y otros temen que les suceda. Y entonces su respuesta es contra el equivalente, contra el igual, no contra quien puede estar generando de fondo esas situaciones, porque además ni siquiera les vemos. Así que es un poco como esta dinámica con la que un poco empezaba de los odiados, los odiadores y esta disputa en el campo de los espectadores. De todas formas, lo que hace el discurso y el proceso es que nos impide ver otra serie de cosas, ¿no? Esto es lo que está de fondo, aunque no nos lo expliquemos, pero es lo que está de fondo en la cruda realidad, ¿no? Si ustedes ven, ese es un recuento, imagino que algunos conocen esta página que se llama Casos Aislados, que han hecho un excelente trabajo de documentación sobre todos los fraudes de 2010 en adelante, a cuánto asciende, quiénes son los implicados, quiénes son los imputados, quiénes son los condenados. Lo que uno ve es que ellos dicen que el costo de esa corrupción equivale a 125.000 millones de euros, que si hiciéramos la cuenta son muchas veces el presupuesto anual de educación, de salud, etc. De todo eso en lo que se dijo en algún momento que había que recortar porque no se podía distribuir. Y en general creo que lo que tampoco vemos en el mundo de vida cotidiana y por tanto tampoco se critica, tampoco se confronta, y no son los rostros de miedo y amenaza, son todos los millonarios que evaden impuestos, los que colocan su dinero en paraísos fiscales, los artistas o futbolistas que son defraudadores o pues estos políticos a los que casos aislados, y les quiero a ver si sé hacer esto, si se compartió, espérenme un segundo, aquí, creo que ahora ya se cambia. Casos aislados hace toda una tarea de documentación que yo creo que es fundamental y lo pongo porque creo que hay muchas cosas que podemos ver sobre la magnitud de lo que está detrás de esta funcionalidad del discurso del odio, de lo que no nos deja ver. Y de casos, no sé si están viendo, no se ve, ¿verdad? ¿O sí? Es una... ¿Sí se ve? Okay. Se vio, sí, se ve perfectamente. Okay. Muy bien, porque ahí, si tienen curiosidad, le pueden picar y está toda la información organizada. Es un proyecto colaborativo que a mí me parece fundamental para ver cuál es el fondo de la situación. Y me voy a regresar, a ver si lo hago bien, a mi lámina.
Ya regresé, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, para irme un poco más rápido, ¿hacia dónde quiero ir en este reparto de los papeles? A problematizar un poco cómo es que se construye y cuáles son las bases de esa ideología. Estamos, creo que, dejando claro que la base de esa ideología del odio no tiene solamente un componente étnico, ¿no?, de rechazo al otro por su procedencia, color de piel, etcétera, sino que la base de esa ideología del odio es una base de clase, es decir, el gran rechazo y exclusión hacia los que han caído en la condición de pauperización o de exclusión en general. Así que ese miedo y esa base del odio opera entre los que están en riesgo de o los que están en esa base ya ampliamente excluidos. Entonces, la violencia, el odio, es hacia los de abajo y entre los de abajo. Y así tenemos muchísimas frases que muchos de ustedes conocen y que también están en esa vida cotidiana, como el famoso "es que han vivido por encima de sus posibilidades", o alguien decía, y lo tengo registrado de un diario de campo, de una conversación que escuché, donde alguien decía sobre el tema del uso de las urgencias médicas, cuando ya el proceso de recorte del presupuesto, del cierre de plantas, de un montón de cosas había sido ya efectivo. Y alguien decía, habría que cobrarles a todos y ya verías cómo no llegaban a las urgencias. Tenemos inundado todo de estos clichés y de estos códigos. Algunos más bárbaros, como aquel que se acuerdan de Andrea Fabra, diputada del PP, que a micrófono abierto dijo que se jodan, ¿no?, en el periodo más duro de operación de las políticas de ajuste. ¿Qué tenemos en el discurso? En el discurso tenemos una degradación y cosificación de víctimas que ya fueron agredidas. Es decir, hay una condición de revictimización, porque los sujetos a los que se agrede son sujetos que han sido excluidos, o bien en este campo del capitalismo internacional, que les lleva a tener que cruzar el mundo, arriesgar su vida, abandonar su familia, su historia, etcétera, o bien que han pasado a ser excluidos en el campo del propio capitalismo neoliberal local. Y sobre esa violencia, que ya ha sido atroz, de perder trabajo o vivienda o posibilidad de acceso a la educación, etcétera, etcétera, se suma la etiqueta, el estigma que degrada, ¿no?, que degrada y cosifica. Dice Herbert Gans, dice que hay una ideología del no merecimiento de los excluidos que acaba siendo convertida en opinión pública. Y él lo dice ya para la década de los 80, estudiando algo que él empieza a trabajar en Estados Unidos, que son las políticas de atención a los pobres, y que él acaba concluyendo en sus análisis y dice, a partir de un tremendo análisis del lenguaje, dice, en verdad, lo que hay es un proceso de guerra contra los pobres, que lo que hace es operar sobre una lógica como la siguiente. Primero les violenta y les excluye, después les hace responsables individualmente de su situación. Se les etiqueta como fracasados, como los que abandonan, los que no se esfuerzan, son vagos. No hay contexto, no hay responsabilidad de los ejercicios de poder, no hay articulaciones o cambios en el capitalismo, no hay campos de interés, es el sujeto como único responsable, sin contexto, sin historia, sin nada. Dice que además se les culpa de todos los males de la economía y de la inseguridad, no solo del momento, sino de todo lo que había antes y de todo lo que pueda suceder a futuro. Es decir, este tema siempre de la potencial amenaza, no solo de la amenaza, sino de la amenaza potencial ante la que hay que actuar en términos preventivos. Así que tenemos que en esa culpabilización pues, se cumple una gran función de distorsión y también de encubrimiento de las realidades que operan por detrás, en términos de saqueo, acumulaciones, desposesiones, etcétera, etcétera. Dice que además en estas etiquetas y en esta ideología, lo que se pasa a hacer es considerar que la población pauperizada carece de valores. Es decir, no son capaces de
incorporarse adecuadamente al medio social, sean migrantes externos o no, ¿no? O sea, la población de por sí pauperizada dice, bueno, además no valoran, no aprovechan, desperdician los recursos y oportunidades, se dice de ellos que son vagos, borrachos, adictos, tienen hijos, abandonan la escuela. Y de esa manera, en la opinión pública, la persona excluida acaba siendo considerada incapaz e indigna. Pasa a ser considerada como no merecedora de ningún tipo de ayuda social y se construye un sentimiento de inutilidad social que está contenido en todas esas etiquetas, pero que también permea a la propia persona que sufre la situación, a la persona que es objeto de ese discurso del odio. Y dice Gans, dice en el frenesí de la igualdad, además, que esto ya es una dosis de crueldad brutal. Primero opera el mecanismo de la derrota y después opera el mecanismo de la crueldad. Dice, además, se les exige que tengan suficiente fortaleza para salir adelante por sí mismos, que crean en sí mismos, que se sobrepongan a sus circunstancias, que no se dejen arrasar, que sean capaces de levantarse a sí mismos y de salir adelante. Y un poco hacia donde también tenemos que empezar a plantear y a problematizar es cómo este tema del coaching y del emprendimiento acaba siendo considerados por algunos como la nueva ideología orientada a los pobres y convertida en negocio. Toda la ideología del sí se puede a cualquier precio que no problematiza el fenómeno. Es decir, tiene como base una concepción individualista del mundo, igual que esta ideología del no merecimiento tiene una altísima funcionalidad para reproducir esos ejercicios de exclusión, segregación, violencia, crueldad y conformación de la derrota del sujeto. Así que los mensajes, lo que va pasando es que no solamente invaden el espacio público, sino que además, a medida que las presiones son cada vez mayores, porque hay problemas cada vez mayores en términos de este capitalismo en todo el planeta, para obtener un empleo o para obtener una vivienda y cubrir los gastos esenciales, a medida que la presión es cada vez mayor, también los ejercicios de violencia y de esa sensación de amenaza van siendo cada vez mayores. Y asistimos, lo mismo que hay una normalización, o se puede hablar de una normalización de la derecha, también antes de eso, y ese es el sustrato en el que yo quiero poner el acento, hay una normalización y una banalización de la crueldad y del sufrimiento, que es base, que nutre esta dimensión de la base ideológica, pero también social de los grupos de la extrema derecha y que está en lo que conocemos pues, como parte de la cultura del capitalismo actual. Para ir ya avanzando rápidamente en algunas cosas. ¿Qué pasa cuando inscribimos el contexto? Cuando colocamos estas experiencias, discursos, etcétera, en el contexto de las relaciones de poder real, que era por donde empezaba un poco la plática. Desde ahí descubrimos muchas cosas. Descubrimos que el contexto problematiza y explica. Entendemos que esta experiencia de este tipo de capitalismo, entendido como capitalismo neoliberal, yo digo, forma parte de una de las formas o de las expresiones más violentas del capitalismo que podríamos tipificar como capitalismo de guerra. Lo primero, aclarar, ¿no? El neoliberalismo no es una política económica, es un proceso de reestructuración social, de reestructuración capitalista. Y eso implica reorganizar la dinámica económica, las formas de generación de ganancia y de apropiación de la riqueza, como parte de una lógica distinta a la que existía antes, en las formas de un capitalismo industrial de otro tipo de corte. Pero como es una relación social, también implica transformar la ideología, la mentalidad, la visión del mundo en la que se forma el sujeto, ¿no? O sea, las bases de toda articulación social tendrán una dimensión siempre económica, sociocultural, social en sí misma y también política, ¿no? También una forma de organización en términos de qué Estado sostiene, ¿no?, esta reproducción del capital y esta reproducción de la propia subjetividad. Así que creo que hay que partir de
para entender este caldo de cultivo que genera ese ascenso rápido y también profundo y que capitaliza los enojos que va generando esta experiencia neoliberal, pues que estamos hablando de un capitalismo de despojo y saqueo con niveles de violencia que no tienen parangón ni siquiera en todo el siglo XX ni en lo que conocemos de las dimensiones del siglo XIX, que lleva a un proceso de despojo de los territorios, pero también de los territorios cuerpo, de los sujetos que van siendo expulsados de la vida digna, del trabajo, de la vivienda, de la salud, de la educación, de las pensiones, de la alimentación, y que en sí mismo el proyecto no es que se va poniendo violento, parte como un proyecto de una extrema violencia, desde su propia concepción, y ahí nos llevaría a platicar de otras cosas en las que no me voy a detener, pero que podemos entrarle luego en la ronda de discusión. Y que las grandes estrategias de las llamadas políticas de ajuste tuvieron todo el tiempo ese sentido, ¿no? La transferencia de riqueza y poder. No solamente riqueza, es también poder, es decir, es capacidad de decisión, es acceso a los espacios de decisión del Estado. Y sobre todo es apropiación de la gran bolsa de la riqueza, que son los recursos públicos con los que todos contribuimos en nuestros respectivos países, ¿no? En los que vivimos y trabajamos. ¿Qué ha dejado como proceso de destrucción este capitalismo de saqueo? Bueno, pues ha dejado una tendencia que no se ha conseguido revertir, ni siquiera cuando en los últimos años hay algunas medidas distribuidoras. Es verdad que la pandemia le puso además una vuelta de tuerca al proceso, pero la fase más cruenta de esas políticas de ajuste que expulsaron a millones del reparto convirtió a España en uno de los países de la Unión Europea con mayor crecimiento de la desigualdad. De hecho, en el 2022 tenemos que España es el primer país de la Unión Europea en términos de crecimiento de la desigualdad. Mientras, pues bueno, los 23 principales millonarios del país aumentaron un 29% su riqueza y fueron de los grandes favorecidos tras los procesos de la llamada recuperación de la crisis de 2008 a 2014. Esos ricos vieron crecer sus fortunas un 400%. Y lo que vamos teniendo también y al mismo tiempo es dentro de esa destrucción de los mecanismos de distribución social, pues condiciones como que aunque siguen manteniéndose de forma disminuida el sistema de protección al desempleo, por ejemplo, que se ha mejorado un poco entre 2019 y 2022, pues aún así esa cobertura para desempleo alcanza para el 68% de la población. Pero eso quiere decir que hay un 30% que no accede a ningún tipo de ayuda, salvo las ayudas compensatorias que se destinan y que van siendo focalizadas para población excluida, pero que ya no está en este circuito del empleo, la obtención de empleo, la temporalidad del desempleo para volver a reincorporarme. Tenemos cifras brutales como que un 33% de los niños y jóvenes españoles están ya en condición de pobreza y que la mitad de los jóvenes en el país piensan que van a tener que emigrar, que no hay horizonte, que no hay para dónde, ¿no? Mientras tanto, pues ya saben, la otra cara de lo que normalmente no vemos, pues dice que el 83% de los recursos públicos se obtienen de los impuestos de los trabajadores y que de la gran evasión fiscal que hay, de la gran defraudación, los principales defraudadores, el 80%, son las grandes empresas. Y esa es la parte, ¿no?, que no vemos, no está entre los sujetos del enojo, del odio, de la molestia. ¿En qué me quiero centrar un poco con esto? Pues un poco en entender que ahí está la producción de la vulnerabilidad, del abandono, de la derrota, de la violencia, que es violencia de amplio espectro y que es violencia institucionalizada. Esas son las políticas neoliberales en todo su rango. Y ese es el gran caldo de cultivo, que ahí se va generando por este proceso que es un proceso de inmersión, ¿no?, de inmersión además abrupta, se va normalizando el sufrimiento social, esto que le va pasando cada vez a más gente, cada vez de forma más cotidiana, y que nos lleva un poco a normalizar
que lo que antes nos generaba un profundo dolor, ahora es una parte del paisaje, ¿no? La persona que pide en la calle, la persona o la señora, a veces los señores mayores que están buscando en la basura, etc. En esa normalización del sufrimiento, que en la ideología neoliberal no tiene contexto, no hay cómo explicársela cómo se produce, ahí es donde fragua como caldo de cultivo, como levadura, ¿no? Estas ideologías del odio. ¿Qué va pasando un poco con cómo se construye y cómo se difunde esa amenaza? Y ahí yo me quiero adentrar en una de las patitas que tiene que ver también con esta reestructuración, con esta refundación social que implica el capitalismo neoliberal, que es una refundación de la subjetividad. Y me quiero adentrar en algo que es una parte muy básica, pero creo que muy importante para entender la conformación de un sujeto social, que en el mundo de las ciencias sociales uno estudia como procesos de socialización y de interiorización de la realidad social. Es decir, la realidad es una construcción, aprendemos los papeles sociales y a representarlos, pero también aprendemos los valores sociales y nos socializan normalmente en los valores sociales dominantes. Es verdad que luego hay agujeritos, hay escollos por donde se van transmitiendo otras visiones del mundo, la invitación a representar el papel de otra forma o a no representar ciertos papeles, y eso permite que se construya el cambio social. Pero el gran grueso de la formación del sujeto social, de los procesos de socialización que se dan inicialmente en la familia y en la escuela primaria, en los primeros años, están orientados a que interioricemos, a que hagamos nuestros, a que incorporemos como si fuera propia la visión del mundo dominante. Y no solamente a que la incorporemos en nuestro campo de ideas, sino a que la representemos. En verdad, el gran eje de la socialización es la representación, que a través de la corporalidad va reproduciendo, reafirmando lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que está bien y lo que no está bien. Y por supuesto somos formados para intentar ser incorporados, incluidos, reconocidos. En una sociedad que en el campo neoliberal se centra en otras cosas, se centra en los procesos de exclusión y concentración. Y para eso difunde valores que todos conocemos, ¿no? La competencia, el consumismo, etc. Pero que yo también me quisiera concentrar en algunos otros que están todo el tiempo presentes en esta sociedad, que son la incertidumbre, la vulnerabilidad, la sensación de miedo, la inseguridad. Y todo el tiempo están esos códigos, ¿no? Están el miedo a perder el trabajo, a perder la casa, ¿no? Y por otra parte, nos socializan también en estas aspiraciones y en referentes como el sí se puede, ¿no? Esto que dice Byung-Chul Han, el sí se puede a cualquier precio, que a veces nos lleva al borde de la propia muerte en términos de la extenuación de nuestras fuerzas, o al suicidio. Y hay que pensar que la cifra de suicidios tiene unas proyecciones que cada año son mayores, y sobre todo entre la población joven, que es la que no ve, creo, o tiene mayores retos, ¿no?, para poder ver posibilidades de cambio y de transformación. Y entonces, en todo este proceso de interiorización de ese mundo, estos códigos de la violencia y del odio van siendo y están siendo inoculados, ¿no? Tenemos también que pensar que ahí, en esta parte de esta refundación, se van dando también, como todos estos códigos, se van incorporando de la cultura securitaria, ¿no? Y también con ella de la disposición no solamente a tener la alarma, un policía, una reja, la alambrada, sino también a aceptar y a delegar fundamentalmente las instituciones represoras del Estado, con un campo muy grande, espacios de autonomía y de decisión que eran propios, ¿no? Y también a prestar apertura y oídos a quienes buscan canalizar un poco esta vulnerabilidad, temor, pero también ese enojo, ¿no?, que está presente, porque van a plantear, por ejemplo, también Rendueles o Enrique Ginsberg, que trabajan con el
el descontento en las sociedades neoliberales, ellos van a decir, esta es la sociedad de la neurosis, ¿no? Si en el capitalismo eso es una condición, ahora llegamos a niveles brutales en términos de esa neurosis y tenemos, por una parte, un ciclo de deseos idealizados e irrealizables, porque los ámbitos para esa inserción, para esa incorporación están cerrados, los mecanismos de distribución están destruidos y la generación de empleo en esta modalidad de capitalismo es mínima, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos referentes de ascenso social, de mejora económica, otros asociados al consumismo, y dice, pero una realidad que frustra permanentemente eso. Y lo que tenemos es entonces un ciclo de deseo, frustración, derrota, deseo, frustración, derrota, que lleva a que una gran parte de la población acaba efectivamente en una dinámica de sufrimiento que ha disparado, de sufrimiento social, como un problema social colectivo que tiene bases estructurales, no individual y personal, que lleva a que muchas personas estén eso en condiciones de depresión, crisis de angustia, etcétera, que hace que España sea el primer país de Europa en consumir ansiolíticos y que quedan neutralizados, es decir, se va conformando una cultura de la derrota que me parece es parte del gran triunfo de la sociedad neoliberal, no es tanto que también la reproducción económica de la acumulación y del enriquecimiento, sino sobre todo esta construcción de una cultura de la derrota que se va convirtiendo en una cultura dominante, que neutraliza a unos, que hace que otros vayan desarrollando una dimensión crítica, participativa, de reconstruir los espacios, ¿no?, de distribución, de pensar incluso un mundo hasta fuera del capitalismo, pero que también lleva a otros, menos, pero que cada vez van siendo más y que se expresan públicamente y que encuentran un espacio de atención y de escucha en las versiones más radicales de la derecha, ¿no? Y en esta asociación entre derecha y extrema derecha, ¿no?, que es como una simbiosis que, aunque parece que a veces se pelea, sin embargo, todo el tiempo se nutre. Y tendríamos que pensar también, para problematizar y entender este contexto, de dónde surgen esos discursos que no están solo en el mundo mediático o en la vida cotidiana, lo que hay en términos de la construcción de una nueva estatalidad. Algo que pasa con el proyecto, con la experiencia neoliberal, es que el Estado social previo, el Estado con un cierto nivel de distribución, lo que conocimos como Estado de bienestar, es demolido. O sea, todas sus bases de distribución son demolidas, pero también son demolidas todos los mecanismos de mediación, de conciliación, de recuperación de necesidades, de búsqueda de soluciones, de reconocimientos de sujetos, etcétera, y también de tener que usar con cierta contención los mecanismos de represión y uso de la fuerza. Ese es un Estado que queda absolutamente demolido y es un objetivo del proyecto neoliberal. No es también algo que pasa en el camino, es algo que forma parte de ese gran proceso de reestructuración social. Y a lo mejor me estoy alargando un poquito, ya voy a ir cerrando la presentación. ¿En qué me quiero concentrar? En que este Estado social lo que no derrumba nunca son los aparatos de Estados securitarios, que son en buena medida también los aparatos de Estado represores, los que contienen las avalanchas de ese otro que es amenaza y que se coloca en las fronteras del país, pero también que hace crecer y que va normalizando la acción de los propios cuerpos de represión interna, de la policía, que aparece como una presencia en ciertos espacios, barriadas, que aparece también con el código de la institución que da seguridad y que, bueno, pues luego tenemos que las grandes convocatorias para la generación de empleo pues no tienen mucho que ver con un empleo que produce para el medio social o en el ámbito educativo para que tengamos cada vez una ratio más chica, más pequeña de estudiantes con mayor cantidad de maestros o para tener todos los médicos, enfermeras de todas las especialidades que se necesitan en el sistema de salud pública. Lo que tenemos, si revisamos las convocatorias que van surgiendo cada año, por ejemplo, de generación de empleo del propio Estado, están concentradas de forma abrumadora en Fuerzas Armadas y Policía. Siempre hay convocatorias para integrar
los cuerpos de seguridad del Estado. Y este Estado neoliberal, que nunca destruyó eso, lo convirtió de hecho en uno de sus grandes bastiones para el sostén de la gobernabilidad. Y hemos ido asistiendo como parte de la política de Estado a procesos crecientes de criminalización de la protesta y de la pobreza, ¿no? Que van muchas veces asociados porque también hay una construcción de la potencial amenaza donde los excluidos pueden convertirse no solo en potenciales delincuentes, dirá este discurso de la derecha de los odiadores, sino que también se pueden convertir en potenciales activistas, disidentes, etc. Es decir, ha sido siempre un Estado fuerte y ha sido un Estado que reconstruyó todo el entramado legal e institucional para legitimar acciones de control de todo tipo. Y así hemos asistido a múltiples, a las reformas de la legislación penal, a la incorporación de todas las estrategias de seguridad europea, y hay que entender ahí que en el campo de las directrices de las nuevas amenazas del siglo XXI, que ya venían desde la década de los 80, se han incorporado cosas no solamente como las famosas amenazas tradicionales militares por parte de otro país, sino amenazas, por ejemplo, ante las catástrofes, como puede ser la pandemia, que autoriza la declaración de estados de excepción y el posicionamiento y uso de las fuerzas, sino también el uso de la fuerza, de las fuerzas del Estado ante procesos como desestabilizaciones, inestabilidades económicas y financieras, migración, este cambio climático que está asociado a procesos migratorios, y otras que aparecen así textualmente en la Estrategia de Seguridad Nacional Europea y en los documentos también de la Estrategia de Seguridad Nacional Española y en la Europea, y que dicen textualmente que son incorporadas como amenazas la desestabilización, el fomento de movimientos subversivos y la polarización de la opinión pública. Y que además la llamada brújula estratégica aprobada hace nada por el Consejo Europeo pretende avanzar con un saldo mucho más decisivo de aquí a 2030. Es decir, hay una concepción de la lógica de seguridad del Estado, que para ahí quiero ir, que parte de estos mecanismos de control social en niveles y escaladas muy altas, hasta cosas inusitadas, como puede ser la ley Mordaza y lo que no se ha movido de la ley Mordaza, o como también puede ser algo que parecía inusitado hace nada, ni siquiera 10 años atrás o incluso menos tiempo, como es que el mundo europeo, la Unión Europea, no tiene acceso a, por ejemplo, RT News. El resto del planeta puede acceder a RT News para ver qué está pasando en el conflicto, en la guerra Rusia-Ucrania. En Europa, esta parte que era tan democrática y accesible, simplemente la señal se apaga, deja de existir, ¿no? Son cosas que me parecen muy llamativas y que tenemos que insertar en estas condiciones, ¿no?, estructurales, y que la lógica de estas concepciones de seguridad, y cuando hablo del Estado no estoy hablando del gobierno, cuando hablo del Estado quiero recuperar una vieja concepción sobre el bloque de poder, es decir, quiénes son los actores que en verdad toman las decisiones de fondo. ¿Quiénes son los grandes susurradores? Y los grandes susurradores no son siquiera el ejecutivo de un gobierno, es decir, no es Pedro Sánchez siquiera. ¿Quiénes son los grandes decisores en términos de quiénes van a acaparar ese saqueo y quiénes van a concentrar la riqueza y el poder? Y entonces esos también tienen nombres. Son las grandes financieras que conocemos, Santander, BBV, parte de las grandes transnacionales, puede ser BlackRock, pero también puede ser Telefónica Móvil, pueden ser muchas cosas. Son esos grandes actores que son los que reparten el pastel y los que deciden si se reparten ciertas migajas o no. Esos son el bloque de poder, diría Poulantzas, y esos son en verdad el órgano decisor del Estado. Entonces, también quiero un poco establecer la diferencia entre gobierno y Estado. No son la misma cosa. Se puede llegar al gobierno y no tener el control del Estado. Y eso va pasando además con todas las experiencias socialdemócratas, tanto en el lado europeo como en el lado latinoamericano. Y explica muchas también de las contradicciones, límites, etc. La lógica
de esta concepción de un estado de seguridad parte de un objetivo que es, dentro de sus propias definiciones de seguridad, el control social con aceptación. Y con esto, ahora ya sí, prometo y cierro. Parte de estas nuevas concepciones de seguridad centran el campo de disputa de los conflictos del siglo XXI en la guerra cultural y en particular en las nuevas versiones de la guerra psicológica, que me parece que es un elemento importante para entender también el cómo opera esta difusión de la ideología del odio y cuáles son sus códigos. Eso que ven ahí en este cuadrito, que bueno, a lo mejor no me gusta tanto que esté en inglés, pero me parecía que gráficamente está más ordenado. Es lo que se llama el ciclo de Boyd. Boyd fue un militar estadounidense que en la década de los 50 construye todo un proceso de interpretación para la toma efectiva de decisiones orientado a los combates, en particular los combates aéreos, a los soldados que tripulaban los aviones en la guerra de Corea. Se llama, y hasta el día de hoy así se llama, o ODA Loop. ODA son el acrónimo de observación, orientación, decisión y acción, que coincide igual en inglés que en castellano, ¿no? Entonces, este ciclo de Boyd, que ustedes dirán que a ver por qué lo traigo a cuento, se ha usado en muy distintas cosas. Su origen tuvo lugar en el campo de la seguridad, en el campo militar, para acciones, para decisiones, acciones efectivas, pero se fue incorporando también a procesos empresariales sobre la toma de decisiones adecuadas para el mercado y también se fue reactualizando más tarde, en la década de los 80 y 90, con otras nuevas versiones en el campo de guerra psicológica hasta dar lugar a lo que Safransky, que es también un militar estadounidense, llama guerra neocortical, la disputa por el neocórtex. Y para ahí voy, y con esto voy a ir cerrando. ¿Qué dice este ciclo de Boyd? Dice que nuestros procesos de toma de decisiones operan de la siguiente manera. Dice, en primer lugar, hay un estímulo que es externo, que tiene que ver con el campo de la observación. Ahí es donde llega la nueva información que recibimos y que tiene una incidencia en nuestra percepción de la realidad, en cómo vemos esa realidad, donde identificamos cambios, cómo los articulamos con nuestras experiencias. Dice, y eso, bueno, tiene a su vez una siguiente escala que es a partir de esa percepción de la realidad, que todavía puede ser un proceso bastante inconsciente, pasamos al campo de la conformación de interpretaciones y de decisiones, esto que llama la decisión y la hipótesis, ¿no? Pero también está muy interesante porque dice, esto no es solamente, no tiene una dimensión solamente circular, sino que uno ve también cómo este campo de decisión, de interpretación, de la generación de una cierta abstracción va a alimentar de nuevo la observación y el circuito de la percepción que tenemos de la realidad. Y de vuelta, a su vez, va a incidir en la toma de decisiones, cómo ponemos en práctica esto que hemos decidido, ¿no? A partir de ese proceso interpretativo. Y dice, todo el tiempo esto tiene una dinámica. ¿Qué decía en aquel momento Boyd? Bueno, que hay que organizar muy bien las fuentes de información de cara a orientar las decisiones de manera que el sujeto pueda decidir de la forma más precisa, con mejores niveles de información, pero también de retroalimentación, de feedback, para que tome la decisión más eficiente en el mínimo tiempo. Llevado al campo en el que luego se insertó de la guerra psicológica, acaba siendo una nueva versión de lo que se llamó la batalla por las ideas y los corazones. Y cuando Safransky trabaja con este tema de guerra neocortical, parte de su base de teorización es precisamente este ciclo de Boyd, pero en un ámbito donde lo que hay que conseguir es que los míos, los propios, tengan los mejores niveles de información más veraz, más nutridos, que tengan todo el tiempo retroalimentación veraz,
que les permitan tomar las decisiones más adecuadas en el mínimo tiempo. Pero hay una versión, porque es guerra psicológica, que opera en el campo de la guerra cultural, que dicen todas las nuevas teorías sobre la guerra, el eje de las guerras del siglo XXI, y lo llevan diciendo desde la década de los 80, o sea, ya tenemos más de 40 años en esta historia. Dicen, el eje de esa disputa de los conflictos va a estar en guerra cultural. Y entonces hay que concentrarse en el tema del sujeto, de cómo el sujeto interpreta el mundo, cómo percibe el mundo, cómo decide y cómo actúa en el mundo. Y entonces la dimensión para el otro, para el enemigo, para el que es amenaza, parte por que tenga la información más confusa o más incompleta o menos retroalimentación o que sea más irrelevante, lo podemos inundar de información. Además, dice Safransky, y él es muy explícito en esto y le pone entonces varios plus al ciclo de Boyd. Él dice, además, no se trata solamente de disputar el campo de la información como campo de ideas. Dice, se trata de disputar el campo de las emociones, de la percepción y de la imaginación. Y eso lo dice Safransky en un texto del año 97, pero que ya venía trabajando de antes. ¿Por qué, dice él, hay que concentrarse en el neocórtex? Porque dice, en el neocórtex es donde se genera conciencia situacional. Esa es la parte del cerebro que está más evolucionada, es la que nos permite pensar, organizar, recordar, desde ahí opera la memoria, percibir, hablar, elegir, crear, imaginar y afrontar o adaptarnos a una novedad. Entonces, dice Safransky, incidir en el neocórtex es incidir en el proceso cognitivo del sujeto, incidir en los niveles desde donde percibe, interpreta, conoce y toma decisiones. Y de lo que se trata es generar condiciones para que el sujeto tenga un alto nivel de confusión, desconcierto, incertidumbre y caos, que lleven incluso al colapso mental. Hagan ustedes sus propias extralimitaciones con lo que pasa con población deprimida, angustiada, etcétera, etcétera, de lo que veníamos platicando antes, porque eso implica neutralizar a una parte de la población y también implica que otros no tomen las decisiones adecuadas en el mínimo tiempo, porque eso también está en las concepciones de esta estrategia de principios de los 90, donde Ullman y Wade definen, que también son militares estadounidenses, una estrategia que se llama, a partir de estos mismos referentes, dominio rápido, conmoción y asombro. Y ellos en lo que hacen mucho hincapié es en el tema de la temporalidad. Y dicen, se trata de que las buenas decisiones, es decir, las decisiones en términos de lo que a mí me interesa que se decida y cómo se decida, operen en el más corto tiempo, porque ahí es donde está mi ventaja y mi posibilidad de triunfar sobre el enemigo o de neutralizar la amenaza antes de que surja. Es guerra preventiva. Y en el caso del otro frente, de los que son amenaza, se trata de que tengan que tomar mucho tiempo, o bien para construir decisiones erróneas o para que si son medio atinadas les lleve demasiado tiempo y estén fuera de la posibilidad de confrontación o de ser como tal posibles triunfadores en esa contienda. Ahora sí, ¿con qué quiero cerrar? Pues quiero cerrar con que esta gran batalla ideológica que está en las concepciones de seguridad mundial, también de la OTAN y también de la Unión Europea, con lo que tiene de derivación para el propio caso español, encajan y se nutren con esas concepciones de la propia cultura dominante, ¿no? Comparten la misma base, tejen el mismo mundo, los mismos referentes y están centrados en esta disputa por el sujeto, desde donde pensamos, desde donde sentimos, desde donde interpretamos al otro. Y también con estos procesos de generación de confusión, ¿no? Donde no podemos ver lo real, como esa cifra de los 124.000 millones de euros de la corrupción, pero sí podemos ver al migrante o sí podemos ver al joven o al vecino, ¿no? Que está desempleado y que vive en un barrio que a mí no me parece, ¿no? No me parece tan adecuado, tan bien a mi forma de vida, ¿no?
encajan y se complementan. Y que, claro, hay múltiples aparatos. Unos, efectivamente, son medios de comunicación, pero tenemos toda una producción que va desde una parte de los propios aparatos de Estado, e insisto, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los aparatos de Estado, donde medios de comunicación, los grandes medios acríticos, son parte de ese aparato, pero también lo son grupos de presión, think tanks, organizaciones, la propia academia, el propio mundo educativo y muchas veces nosotros mismos sin ser conscientes de lo que hacemos, de lo que reproducimos, de en qué formamos y cómo formamos al otro. Así que me parece que hay que pensar entonces cómo revertir este tema de la cultura del odio también para revertir y resistir a estas estrategias profundas de transformaciones, de modelaciones de la subjetividad y también de estas acciones en términos de nuestro propio neocórtex. Y quiero ahí un poco apelar, aunque luego podamos en la plática recuperar otras cosas, a Hannah Arendt. Cuando Arendt escribe sobre el tema de la banalidad del mal y reconstruye el juicio a Eichmann, ella dice, uno de los grandes problemas no es que Eichmann sea una mala persona, es que él nunca pensó, él renunció a la condición humana de generar un proceso de reflexión y pensamiento. Y me parece que ese es uno de los grandes retos que tenemos para estar conteniendo esto que vemos en distintos planos, lo cotidiano, pero también lo institucional, esta ausencia del pensamiento, ¿no? Que dice Arendt, no quiere decir estupidez, puede encontrarse esta ausencia de pensamiento en personas muy inteligentes y no proviene de un mal corazón, probablemente sea la inversa, que la maldad puede ser causada por la ausencia de pensamiento. Y aunque no tengo tiempo, luego si quieren podemos platicar algunas cosas sobre todo lo que somos capaces de resistir, todos los espacios de resistencia que hay a nuestro alrededor y todo el potencial, una parte del cual desplegamos y otra parte del cual podemos desplegar. Y con esto cerraría mi presentación y les agradecería, que ha sido un poco extensa, pues todo el tiempo que me tomé. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José. No solo por la intervención, la magnífica intervención, sino por ajustarte perfectamente al tiempo de las 2 horas que tenemos. Has ocupado 1 hora y cuarto y podemos dedicarle otros 3/4 de hora tranquilamente a comentar, debatir, preguntar lo que queramos. Así que es el turno de palabra de toda la gente que estáis al otro lado del online, preguntando, diciendo, comentando lo que queráis. Yo tengo preguntas y cuestiones para comentar, y también cuestiones para preguntar a otra gente de la que está presente. Pero bueno, prefiero que sea la gente que viene por primera vez a este tipo de seminarios, porque hay gente que ya ha participado en otros, entonces que podáis participar también. Hay una manita abajo que se puede pulsar. Bueno, para romper el hielo. David Taranilla, ¿quieres preguntar algo? Bueno, va, aprovecho. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, David. ¿Cómo va? No, yo me ha gustado mucho la parte final y has hablado, María José, de espacios, de construir espacios de resistencia. Si puedes alargarte un poco sobre ese tema, porque lo encuentro muy interesante. Gracias. ¿Quieren que juntemos varias intervenciones, comentarios, para que también no cortemos la voz de ustedes, ¿no? Si les parece. Bueno, yo hago una que estoy muy interesado en eso del pensamiento de Hannah Arendt. Yo creo que más que pensamiento, Hannah Arendt se refería a pensamiento político, algo que aterra a la gente joven nombrarlo y pronunciarlo. Si la democracia se construyó
en Atenas, con todas sus deficiencias, en la democracia esta formal que tenemos y occidental, en cierta medida fue a partir de que Aristóteles ya lo definía incluso, de que somos animales políticos. Y claro, cuando han llegado los dictadores, como aquí en la dictadura franquista, el dictador decía, usted haga como yo, no se meta en política, que es la condensación irónica realmente de lo que hace tanta gente, porque yo a mi alumnado les suelo preguntar pues quién hizo determinadas leyes, en qué sistemas vivimos, y son prácticamente incapaces, mayoritariamente, excepto alguna gente más que piensa más, por decirlo así, nombrar el capitalismo, decir los gobiernos que tenemos, es decir, cómo se está generando la política, y no solo la política como ese elemento visible, sino como ese elemento invisible de la corrupción, de los paraísos fiscales, de los grandes bancos y fondos financieros BlackRock que dominan el mundo y que son los realmente diseñadores de la política, los que se reúnen en Davos. Entonces, cuando no se quiere saber sobre esto, no se tiene pensamiento sobre esto, el problema es que otros hacen la política por ti y luego lo único que queda a esa clase aspiracional son dos: quejarse y tratar de aspirar a subir arriba y estar en la parte de arriba del sistema, pero no cambiarlo. No se involucran en ese proceso de cambio, y eso es lo que yo me cuesta más. Y como decía David, claro, espacios de resistencia yo veo que son minoritarios o experiencias autónomas, experiencias interesantes, pero que van retrocediendo, que actualmente resistir es casi un acto heroico. Si alguien más quiere hacer una tercera intervención, y ya contesta María José. A la 1, a las 2, a las 3, adjudicado. 2 intervenciones. Ah, Joaquín Cruz, muy bien. Muy buenas. ¿Qué me oyeis? ¿Sí? Perfectamente, sí, sí. Yo quisiera saber cómo se construyen esos espacios de resistencia, porque entiendo que el sistema educativo no acaba de funcionar bien. Es posible que haya ciertas porosidades en la universidad, pero se construye en base a un pensamiento. Creo que la María José ha expuesto que estamos inmersos en un sistema, que es el sistema socioeconómico neoliberal, que ya provoca de una u otra forma estas carencias, esta capacidad de organizarse para resistir determinados discursos que entendemos por la condición moral de que son completamente injustos, como puede ser evidentemente el discurso del odio, la forma de apropiarse o enajenar a la gente, la manera de excluirlos y someterlos a un sufrimiento a veces brutal a través de la exclusión. ¿Cómo exactamente se articula eso? Porque si no es cambiando el sistema, exactamente el sistema, y el sistema ya está inmerso en una gran pecera que es completamente hostil desde la propia construcción del Estado. Creo que también ha dicho, si no recuerdo mal, de que estar evidentemente en el gobierno no es controlar el Estado, se va a un Estado, no el Estado mínimo, ya la desaparición del Estado frente a la historia de Fukuyama, pero sí un Estado débil que no es representativo en absoluto muchas veces del sentimiento de esa población, de esa gran parte de la población empobrecida o que vive en precario, o en la incertidumbre o en el miedo, que también creo que has estado hablando un poco ya termino, de las pastillas, del uso de ansiolíticos, del temor vital, en fin, la falta de proyecto. Esto, evidentemente, el Estado, la intervención del Estado, no solamente a través de sistemas redistributivos, ni muchísimo menos, sino a través de un cambio de mentalidad. Entonces, el cambio de mentalidad debería ocurrir a nivel de educación. Y creo que la educación nos está dando. Creo que la educación no se está dando exactamente eso, ni siquiera los ciclos, ni siquiera en la universidad. Por lo menos es la percepción que tengo yo. Muchas gracias.
Adelante, María José. Ok. Bueno, yo no trato de ser optimista, ¿sale? No va por ahí mi concepción de la resistencia. Yo creo que hemos asistido a la conformación de un proceso violento como no hubiéramos imaginado antes, con una altísima capacidad de sofisticación y control. Y no estoy hablando de nada que tenga que ver con lo conspiranoico. Estoy hablando de intereses reales, o sea, lo que se está jugando, lo que está en juego son cantidades multimillonarias de riqueza, en una lógica donde el acaparamiento y el saqueo es el único objetivo, al punto de poner en riesgo la propia reproducción de la vida en el planeta, ¿no? O sea, uno diría, es de ese nivel de irracionalidad, pero esa irracionalidad tiene una lógica de fondo, que es en la que yo me quiero centrar, y en la que ciertos autores, yo recupero mucho una escritora colombiana que se llama Elsa Blair, y dice, nunca, nunca, ni la violencia ni la guerra son irracionales. Tienen una lógica de racionalidad que nosotros tenemos que develar desde el campo de la investigación y del pensamiento, porque la comprensión de eso nos va a permitir ver cómo confrontamos, cómo resistimos, cómo construimos también estrategia. Yo creo que entender la complejidad del problema no significa pensar que el problema tiene un fácil abordaje, ¿no? Sino que hay unas rutas, o sea que hay posibilidades y hay potencialidades. Que nosotros mismos, incluso en nuestro ejercicio crítico de pensamiento, pienso mucho desde el trabajo, ¿no? En las universidades, donde estamos en eso, tenemos el tiempo y la posibilidad, ¿no? De leer, de pensar, de intercambiar. O sea, creo que condiciones mucho más difíciles son las de otros muchos trabajadores que trabajan 8, 10 horas y que no tienen tiempo, ¿no? No tienen tiempo para ponerse a leer y a reflexionar y a escudriñar y a cotejar el dato y a ver si dicen, ¿no? Qué cosas. Pero incluso nosotros que tenemos esa posibilidad, también tenemos capas de esa inmersión en la propia subjetividad neoliberal, que yo creo que tenemos que hacer conscientes, explícitas y contraatacarlas, ¿no? Revisarlas. Yo creo que, por ejemplo, esta idea que existe, no importa dónde uno vaya, ¿no? Si platica uno, conversa con gente en donde sea, ¿no? En Brasil, en Dinamarca, hay esta cosa, ¿no? De un signo de los tiempos, un signo demoledor, de catástrofe, ¿no? De una cosa que pesa, que es gris, que todo el tiempo arrastramos. Claro, porque hay condiciones de riesgo muy altas, tan altas que son condiciones de riesgo vital. ¿Por la vía de cambio climático o por la vía de guerra nuclear? ¿Es así? Sí, es así. No estamos exagerando. Ahora, interiorizar e incorporar eso en nuestro propio discurso, por eso yo decía, el discurso es acción. O sea, el discurso no es solamente una reproducción de vocablos que no deja nada en el aire, no, no. El discurso construye una forma de lectura mía en el mundo, de colocación mía con los otros e inmediatamente de la forma en que los otros van a reaccionar y se van a colocar en la relación conmigo. Y yo creo que esta máxima de no hay nada que hacer, no tenemos horizonte, o sea, es un poco esta famosa película que creo que un tiempo estuvo muy de moda ahí, la del meteorito, ¿no? Es decir, mejor tratamos de cenar tranquilamente mientras vamos a morir. Pues es una opción, pero como tenemos márgenes, yo digo que nuestra tarea es develar los márgenes. O sea, la construcción también de otro tipo de discurso, de interpretación del mundo, incluso con nuestros jóvenes, los que trabajamos con jóvenes. O sea, no nos podemos convertir en transmisores de la derrota. Y no significa venderles falsos sueños, ¿no? Y si se puede, y si ustedes... No, no. Es como somos sujetos sociales, esta realidad, yo empecé por ahí, es una construcción social. Y tenemos que usar nuestro potencial y nuestro margen. Nuestro margen puede que sea muy pequeño comparado con las acciones de otros, pero la realidad se transforma de esa manera. Y tenemos que asumirla porque no hay otro mecanismo. Nadie más va a venir a ayudarnos, nadie va a venir a cambiar la cabeza del cuñado, del señor del bar. O sea, no va a pasar. No tenemos, eso yo también recupero de Arendt. O sea, no tenemos opción si queremos también, incluso en un sentido egoísta, desplegar nuestra propia humanidad, nuestra propia capacidad de
ser y hacer el mundo. Entonces, como no tenemos opción, yo digo, mejor pongámonos en lo que sí sabemos hacer y en lo que podemos compartirles a otros. Entonces, yo creo que ahí es donde va mi ubicación de las resistencias. Comparto con lo que decían Enrique y también creo que Joaquín. Claro, el tema no es solamente si tenemos resistencias individualizadas, sino cómo las articulamos. Sí, es un proceso largo, vamos lentos y estamos un poco confundidos. Entonces, no tenemos tantas, bueno, una caja de herramientas tan sobrada, pero tenemos herramientas. Entonces, yo digo cosas muy básicas que tampoco nos dejan ver. Y a lo mejor este ejemplo les va a parecer un poco tonto, pero se los voy a compartir porque les tengo confianza y lo voy a poner ahí. A ver si consigo compartir la pantalla y hacerlo bien. Espérenme un segundito. Esto que voy a compartirles, que se está cargando, puede parecerles una cosa muy tonta. Es un sociograma, una representación de la red social de una persona, un ejercicio que hacemos en una materia sobre el funcionamiento de la sociedad, en donde yo trabajo en la licenciatura, y este es un sociograma de un estudiante. Por ejemplo, este es un sociograma del ámbito de sus relaciones familiares. Este es un sociograma con distinto tipo de características y de vínculos de sus amigos y del ámbito de la universidad, de los profes, de los compañeros, etc. Este es un sociograma del ámbito de sus propios amigos, de sus vecinos y de otros a los que no conoce personalmente, pero que son un mundo de sujetos con los que tenemos contacto, ¿no? Desde la persona de la tienda, de la tortillería, donde todos los días va a comprar la tortilla, el panadero, la señora de las quesadillas, etc. Y les voy a dejar de compartir. Eso que parece, pienso... a ver si estoy en la pestaña, acá, que ando moviendo pestañas. Eso que parece tan tonto, si lo representamos, o sea, si cada uno, y no lo pienso va desde una lógica individual, pero lo pienso como, me parece una representación gráfica del potencial de acción que todos tenemos en la vida cotidiana y que habitualmente creo que el propio pensamiento dominante no nos deja ver. O sea, cada uno de nosotros está conectado a varias decenas de personas. Eso de que no tenemos incidencia y que no tenemos poder, claro, es verdad que comparado con quien decide la política y la troika, pues bueno, la diferencia es muy grande, pero tenemos un ámbito de acción y yo pienso que hay que ver cómo trabajamos y operamos ese ámbito. ¿Qué decimos, cómo lo decimos, cómo construimos mensaje, cómo destapamos, ¿no?, oídos y miradas, ¿no?, para colocarse en otro mundo? Porque esa es la posibilidad, una de las posibilidades que tenemos para poner peldaños hacia otro tipo de escalera que lleve a otro mundo, porque este no es el que queremos. Incluso porque me parece que en ese ámbito todos tenemos una parte de estos sujetos espectadores, ¿no?, que en verdad no son pensamiento de derecha, en verdad son sujetos enojados, frustrados, que no ven horizonte y que alguien les dijo que va a hablar por ellos y que les va a restituir su seguridad. Y les dijo, miren, miren, aquí está, es como el dedo en la luna, ¿no? Miren, miren, ahí está el que tiene la culpa de todos sus males. Entonces, habrá que ver también cómo trabajamos con ese ámbito, ¿no? Como también una forma, pienso, militante de incidir en nuestro espacio, que sin duda tiene tal vez mucho menor impacto que si uno lo hace articuladamente y organizadamente, ¿sí? O sea, también está muy claro que si luego no hay articulaciones de otro tipo en el nivel organizativo tenemos un problema. Pero hay que ver qué hacemos, ¿no? Porque sí pienso que ese tema de la cultura de la derrota y del doblegamiento es algo muy constante. ¿Qué otras cosas pienso que tenemos en nuestros repertorios? Y les voy a compartir, a ver si ahora lo hago también. No, es, bueno, una pestaña. Aquí. Bueno, lo quiero recuperar como un ejemplo de un mapeo. Este es en Lavapiés y hay una organización que en verdad, si uno lo ve y ve su página y quiénes son, iconoclasistas son dos personas que trabajan para ellos una herramienta de lucha y de formación de
conciencia, de conciencia situacional, es el mapeo colectivo, ¿no? Y pues ellos han hecho mapeos de muchos lugares, barriadas, situaciones, etc. Está muy chiquinín, no lo puedo hacer más grande, pero si alguna vez tienen curiosidad, así búsquenles, iconoclasistas.org. ¿Qué es lo que uno ve ahí? Y puede ser un ejemplo de muchas cosas. Un mapeo de espacios de resistencia, de organizaciones, asociaciones, centros, de experiencias donde ha habido actos de resistencia. Y luego eso se podrá llenar de texto, de memoria, de trayectorias temporales, etc. Pienso, y voy a dejar de presentar porque también quisiera ver si alcanzo otra cosa. Pienso que esos recursos, si nosotros no digo que lo hagamos, pero digo, si mapeáramos, si objetiváramos las distintas resistencias que hay en nuestros espacios, cuando muchas veces pensamos, no hay nada, y todos lo pensamos, no hay nada, ¿no? O sea, esto está muerto. Creo que cuando empezamos en verdad a escudriñar, encontramos muchas cosas que ya están, o sea, hay muchas que construir, pero hay otras muchas que están. No están en la forma en que nos gustaría, no están articuladas como nos gustaría, no corresponden del todo tienen muchos peros, pero existen. Y ahí están y le dan vida. Si yo pienso, por ejemplo, en los espacios ahí en León, en el barrio de mi infancia, donde sigue viviendo mi madre, ahí en La Vega, ¿no? Que está esa articulación entre el crucero y La Vega, hay un montón de pequeños focos que siguen tejiendo, que es verdad que no llegan a otra parte, eso es verdad también, pero también creo que tenemos que mirar, ¿no? Mirar lo que sí está, lo que sí existe, y ver si hay formas de nutrirlo o ver cómo podemos colaborar o alimentar esas articulaciones que yo también digo que una cosa que tenemos que asumir, porque estas no son peleas de corto plazo, puede que nosotros no lo veamos. Yo pienso que mi bisabuelo no vio una posibilidad que alcanzó a ver mi abuelo. Luego se perdió, ¿verdad? Estamos hablando en ese contexto de la guerra civil. Pero también pienso que alimentamos cosas que a lo mejor no vamos a ver, pero tenemos que alimentarlas y poner ahí como conscientemente esa alimentación de las resistencias. Pienso que también cosas que tenemos muy importantes en esas resistencias tienen que ver con todo este tema de la reconstrucción de la memoria, ¿no? Donde el famoso borrado de la memoria ha sido, ¿no? Una de las grandes herencias no resueltas. Esto que dicen estos autores sobre la normalización de la derecha, ¿no? Y que sabemos, o sea, tenemos además, en el caso de cada país, ese discurso del odio engancha y hace clic con la especificidad singular del lugar. Y en el caso de España es clarísimo con qué resuena, o sea, resuena con eso que nunca fue saneado y abierto, donde nunca hubo en verdad un proceso de, con todo y que tenga limitaciones, de justicia transicional, ¿no? Aunque solo sea en ese campo limitado, de reconocer el hecho, de abrir los procesos, de pedir disculpas públicas, de que haya responsables, ¿no? Y de que haya reconocimiento. Y lo que se han hecho son, que con todo algo se hizo, ¿no? Se ha avanzado en los últimos años sobre memoria, son pequeñas pinceladas. Y lo que nos ha quedado es todo eso que está ahí, en ese inconsciente colectivo, que también es cultura, con el que luego todo hace clic muy fácilmente, ¿no? En el caso de México, esa franja de la derecha resuena con otras cosas que tienen que ver más con la propia historia de aquí, con el racismo en otra forma, en la forma de una colonialidad no resuelta, ¿va? Etcétera, etcétera. Pero en cada sitio, ¿no? Opera. Entonces, me parece que también hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pienso en una ciudad como León, ¿no? Y en esta situación en la que hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Todos hemos pasado por delante San Marcos o incluso hemos entrado a algún acto y hasta que hace unos años alguien, ¿no? Un alemán dice, me entero que esto es un campo de concentración, les demando devuélvanme mi dinero y hace parte de un escándalo, ¿no? Y empiezan muchos historiadores a decir sí, ¿no? Y entonces, hoy por lo menos hay una cosa de la memoria, ¿no? Y creo que así en muchas calles, ¿no? De nuestros propios recorridos espaciales en los espacios que habitamos, que también me parece que es importante resignificar, ¿no? O sea,
los espacios de la resistencia también. O sea, uno es de esa violencia, pero también los espacios que ha habido de resistencia y de victorias, ¿no? O sea, esa plaza de la Inmaculada que en verdad era la plaza de la República, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor es muy distinto, ¿no? Que haya esas cosas en la espacialidad de un momento y de un punto en el que los otros, que fueron luego los apestados sobre los que se dijo, sí triunfaron, sí lograron, porque no siempre hay derrotas. O sea, eso también creo que tenemos que recuperar para nombrar desde esos otros lugares. Y además de este tema de la memoria, me parece que está algo que todos intentamos y que también a veces también nos desespera, o yo lo digo por mí, y a veces uno también se enoja porque no es fácil, que es romper el silencio, ¿no? O sea, cuando uno tiene de verdad al cuñado, ¿no? Y uno dice, pues ahí está la comida de lo que sea, ¿no? De cumpleaños, de Navidad. O sea, hay muchos espacios donde a veces cuesta, pero sí creo que tenemos esa posibilidad en lo cotidiano y luego en los espacios que nosotros tenemos, que nos contactan como ahora, ¿no? Con intercambios, con otros. Nosotros además tenemos muchos márgenes en el uso de la palabra escrita y oral, ¿no? Y creo que los que no tienen por sus trabajos esa posibilidad de la palabra escrita o de tener auditorios, sí tienen toda esta red del famoso sociograma, donde nombran desde otro lugar, donde tal vez de forma respetuosa y contenida paran o dicen, eso no es así, no fue así, no es, ¿no? No te roba, no te va a quitar lo tuyo, no. Y bueno, eso va a implicar, sí, confrontación y conflicto, pero la pelea ya está, porque lo que nos va pasando en esto que decimos, creo que todos muchas veces, es que es difícil, es desgastante, porque es parte del proceso, porque es esa guerra cultural, es guerra de asedio. El objetivo, dicho en términos militares, el objetivo no es la muerte del enemigo, es el desgaste y la derrota. Y en términos no militares, sino de la lógica cultural dominante, el objetivo no es que desaparezcas, el objetivo es neutralizarte. Puedes estar deprimido, embriagado, y si vas a hacer algo, pues que sea algo dentro de las filas del poder, ¿no? Para eso está Vox. ¿Sí me estoy explicando? O sea, también hay una parte donde sí es difícil confrontar esa violencia y creo que tenemos que darnos cuenta de cómo es la avalancha, pero también nos tenemos que dar cuenta de nuestro nivel de resistencia, ¿eh? O sea, yo digo, si todas las personas que están organizadas en lo micro, en lo macro y donde sea, si todos los que tratamos de escribir, hacer, pensar, seguimos sosteniendo cosas, quiere decir que hay una parte de esa barrera donde nuestro neocórtex funciona. O sea, sí hay, ¿no? Filtros y contenciones de esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa, ¿no? Y eso también hay que entender que el poder nunca es absoluto y siempre tiene, ¿no? Resquebrajamientos y tiene hoyos que tenemos que ver cómo ocupamos. Y recupero un poco a partir de del comentario y de la pregunta que hacía también Joaquín, ¿no? Claro que está este campo de la educación formal, pero también creo, y todos los que son especialistas en pedagogía lo saben, creo que con mucho más detalle y mejor de la idea que yo pueda tener, que está todo el campo de la educación informal, que ese es un mundo que nunca tiene mucho registro, porque como es informal, bueno, ese es un campo, ¿no? en el que hay que operar. Y creo que además ya los que nos dedicamos y nos pagan y tenemos ese tiempo de leer, buscar, cotejar datos, miren, una cosa que a mí me parece que nosotros tenemos que hacer es construir datos y divulgar datos. Porque eso es algo que la gente en su vida cotidiana no tiene tiempo y no tiene las herramientas para hacerlo. Una famosa frase, y no les voy a compartir la pantalla para no cansarlos, pero una famosa frase que yo me encontré es la de, es que a Vox le votan en los barrios obreros. Yo digo, bueno, no sé, a lo mejor. Vamos a ver. Y entonces uno busca, nadie me dirá que tiene intereses de izquierda el país, ¿no? Y entonces uno busca que como tiene recursos se hacen un mapa digital online sobre el mapa del voto en España calle por calle. Y entonces uno puede poner el código postal, seguro varios de ustedes ahí le han picado, y sale el mapa. Y yo digo, híjole, pues si veo mi barrio ahí en León, pues como que no. Porque está clarísimo.
Una cosa es que haya dentro de los sectores trabajadores una franja que antes no votaba Vox y ahora vota Vox, pero en muchos casos lo que hay es una transferencia del voto del PP al voto de Vox y Ciudadanos. No es que hay más gente de derecha. ¿verdad? Y esas son franjas del mapa que están pintadas de rojo, no están pintadas de azul. En el caso de León es clarísimo. La Vega, el Crucero, la Sal están pintadas de rojo. Del otro lado del río, que la composición socioeconómica y política históricamente ha sido otra, pues está pintado de azul. Y entonces yo creo que también hay cosas tan sencillas como decirle a la gente y públicamente eso no es así y los datos dicen que eso no es así. Esta tarea excelente que hicieron unos investigadores que reconstruyen, por ejemplo, todo el análisis de políticas de ayuda social para inmigrantes, ¿no? Y de política social en general. Y entonces ellos desmontan con un documento que yo no sé cuántas horas les habrá llevado en colectivo a hacer eso, que dicen, no, las ayudas no se dan a cualquiera que viene y las pide. Las ayudas están reguladas, estos son los códigos y se dan igualmente para personas que nacieron en el país, como para personas que residen en el país, como para personas que se han nacionalizado en el país. Y entonces no hay, ¿no? Esta cosa de vienen, ¿no? A quitarnos, son la amenaza a lo que sobrevive de nuestro estado de distribución. Y creo que esos son datos muy contundentes. Que alguien no quiere oír, ese es otro tema. Ese es otro tema. Habrá personas que no quieren ni siquiera escuchar lo evidente de los datos. Pero pienso que sí hay un gran campo de batalla que hay que dar y que ojalá, un poco como decía también creo que Joaquín, ojalá consigamos, ¿no?, avanzar hacia niveles de organización mucho más articulados. Ese es el reto. Yo creo que pasamos ya por un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y a lo mejor esto que voy a decir espero decirlo con ciertos matices. En el caso de América Latina, la década de los 90 fue la década de los movimientos sociales. Todo tenía que ser el movimiento. Y se puso más acento, por lo menos en muchas interpretaciones, al movimiento como algo espontáneo, que a la estructura que organizaba el movimiento y que tenía una base organizativa de pequeñas articulaciones que en algún momento hicieron clic. Ese fue el caso de Ecuador, fue el caso de Venezuela, fue el caso de Bolivia, fue el caso de Brasil, por ejemplo, ¿sale? Es el caso aquí. O sea, Obrador llega no solo por su liderazgo personal, o no llega por una cosa que ni siquiera es partido como tal, como Moreno. Llega por todas esas acumulaciones que en algún momento dicen, nos integramos y le apostamos a esto. Luego hay contradicciones y muchas otras cosas, ¿sale? Pero lo que quiero decir es que, pues eso, que hay procesos acumulativos que a veces hacen ese clic y que en un momento eso no se vio porque se minimizó en detrimento y a favor, o más bien a favor de lo espontáneo masivo. Pienso que hay cosas como las que también pasaron en el 15M como gran proceso participativo, sin esas estructuras, ¿no?, de dirección, que abrieron un mundo de politización y movilización. Y eso es fundamental. Luego el siguiente paso, el reto en el que estamos, es que hay que pasar a la organización y a lo mejor hay que pensar en qué formas de organización. A lo mejor luego se pensaron en algunas que no han resultado tan bien o que hay que ver cómo se refuerzan o qué otras cosas. Pero estamos en construcción, ¿no? Y es historia. Yo creo que también hemos derribado varios mitos. Derribar varios mitos es fundamental. O sea, dejar de pensar que Europa es la Europa de la democracia y de los derechos sociales, yo creo que es fundamental para ver y colocar nuestras realidades y para ver que hay un problema y que hay que darle solución a ese problema, no me parece poca cosa, ¿sale? Y la otra, pues esto, a lo que todos vamos llegando por distintas vías, que la movilización es importante, pero que sin organización no la hacemos, ¿no? Entonces, que tenemos que ver cómo vamos a ir modificando y resolviendo ese problema. En fin, tal vez no he respondido a algunas cosas, pero esas son las que quería compartir. Muchas gracias. Muy bien, pues hacemos un segundo turno de palabras.
Un segundo y último turno de palabras, ¿eh? Porque nos quedan 7 minutos. Yo incluyo aquí una. ¿Es posible la resistencia cuando la propia socialdemocracia y las izquierdas han incorporado buena parte del discurso de la ultraderecha incluso? Pienso solo en España, por ejemplo, la ley Mordaza, pienso en España la ley de extranjería, pienso en España en otros muchos, hasta el acuerdo que tenemos con el Vaticano II de tener religión católica en todas las escuelas y en todas las facultades de educación de todo el Estado. Pues no sé si alguien quiere responder la pregunta de Quique. Bueno, yo sí tengo que responder esa pregunta como una simple opinión. Diría que siempre es mejor descubrir lo que hay. Esto es, y voy a hacer un símil un poco superficial, ¿va? Yo creo que esto es como las relaciones de pareja, ¿no? O sea, uno puede vivir 40 o 50 años con la pareja respectiva en una cosa que no va para ningún lado, pero bueno, bajo el mismo techo, y uno se hace como que tampoco hay que pedir más, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, así está, tampoco está tan mal, ¿no? O pues un poco a lo mejor poner cartas boca arriba, ¿no? Y darse cuenta que la vida es una, que hay cosas que no van tan bien, que ha habido cosas muy chidas compartidas, pero que hay que tomar nuevos rumbos. ¿Cuáles? A lo mejor no sabemos. Si agarrar mañana a la puerta, pero sí sentarse a... Y pienso que un poco eso va pasando también con la socialdemocracia. Creo que ese es otro de las grandes cortinas del encubrimiento que se han ido cayendo, ¿no? Si uno ve ese mapa de los votantes, por ejemplo, con todo y que yo no crea que la participación se reduce al voto, pero como un indicador de cosas, pues quienes votan izquierda votan masivamente por el PSOE, que está más o menos a la par en casos de corrupción del PP, por ejemplo, ¿va? O todas las cosas que tú has dicho. Entonces sí, hay también ahí hay otro salto que también viene de antes, ¿no? Que es superar el miedo a votar a otra cosa que en el código de la cultura cotidiana parece muy radical o pasado de moda o que no va a poder, ¿no? Hacer nada o que va a traicionar. Entonces sí, ahí hay varias rupturas, pero yo creo que es una cosa, porque ahí están nuestras márgenes de lo que todavía no conseguimos, que es imaginar el siguiente paso. ¿Con qué forma organizativa? ¿Con quiénes? Y lo que sí creo es que hacer una revisión de eso nos ayuda a pensar en la agenda que hay que ponerle, incluso a esa izquierda socialdemócrata, o tal vez a la posible, que va un poquito más allá, en caso de que llegue al espacio local o al espacio nacional. Y esa la respondo un poco desde algo que a lo mejor yo veo o que siento ahora como más presente para lo que toca de esta realidad, ¿va? ¿Qué pasa con este gobierno de Obrador? Bueno, que respondería un poco a una cierta expresión de una socialdemocracia, diría un poco más a la izquierda que la que hay en Europa, pero una, digamos, izquierda progresista, para no ponerle socialdemocracia. Es un poco lo que pasó con Evo o lo que ha pasado con algunos otros, ¿no? que han llegado. ¿Hay grandes cambios radicales de fondo? No. Y aún así, la desestabilización y el golpeteo está todos los días, en múltiples formas, como lawfare, ¿no? Como guerra judicial, como guerra mediática, en muchas, muchas formas. ¿Es verdad que hay que hacerle la crítica? Sin duda. Pero también es verdad que yo pienso un poco incluso en el medio académico, que no estamos respondiendo a la altura de las necesidades históricas de este momento. O sea, yo creo que en este momento nosotros no estamos para hacer una crítica desde el lugar común de la contraposición, sino que hace falta una crítica que fundamente qué es lo que se dijo que se iba a hacer y no se ha hecho, que reconozca qué sí es lo que se ha logrado y que arme la agenda
con demandas, calendario, presión, etcétera, para lo que tiene que seguir. O sea, esa creo que es como una tarea también que está para los que están en ese medio académico o mediático, ¿no? Medios de comunicación, etcétera. Yo creo que hay que entrarle a esos intentos de algo que se quedan siempre cortos, que hay que marcar agenda. No es solamente te digo lo que no, es te digo lo que dijiste, pero sí también como fundamentar e incluso avanzar en un paso, decir el cómo podemos hacer ciertas cosas, porque hay gente que técnicamente sabe resolver un montón de cosas. O sea, a lo mejor otros somos más volados en interpretaciones más teóricas, más amplias, pero hay algunos que son buenísimos técnicamente para ciertas cosas, ¿sale? Y creo que ahí hay muchos recursos, ¿no? que hay que también plantearnos. Muy bien, pues nada, despedimos aquí la sesión de hoy para emplazarnos de nuevo mañana a las 7 de la tarde, después de esta magnífica conferencia de María José Rodríguez Rejas y este pequeño debate que hemos tenido entre nosotros y nosotras. Y nos vemos entonces mañana y seguimos sobre este trabajo y este desarrollo. Muchas gracias, te está dando todo el mundo, así que fenomenal.